Hoy es el Día de la Tierra, en 13 al día lo echábamos de menos porque hicimos el parón por la Semana Santa. Es el Día de la Tierra. Sí. En el debate. Es el Día de la Tierra. No, hoy es para nosotros. Hoy es SOS Tierra. Eso quiere decir que viene Susana Ollero. Y viene para... que vienes con un montón de ropa. Aquí me habéis pillado, estoy entre ropa, entre zapatos, bolsos. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir cómo podemos dar una segunda oportunidad a la ropa que ya no usamos o a la que se nos ha quedado pequeña. Ahora además que viene el cambio de estación, que viene el calorcito, esperemos, que tenemos que hacer el cambio de armario. Pero atención, porque no solo podemos darle una segunda vida, por ejemplo, a nuestras camisas, a nuestros jersés, a la ropa de invierno. También podemos darle una segunda vida a nuestros zapatos, a nuestros bolsos, a nuestros accesorios, pero es que no solamente vamos a darle esa segunda vida, sino que vamos a darle trabajo a personas que lo necesitan. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quieren saberlo? Pues gracias al proyecto Moda Re de Cáritas. Se lo vamos a enseñar porque es un proceso increíble. En primer lugar, tienen que llevar la ropa que quieran donar a estos contenedores y fíjense bien porque son 4.500 contenedores en toda España. Pueden echar ropa, complementos y calzado. Y fíjense como les decía, porque son rojos, pone perfectamente el logotipo de Cáritas. ¿Para qué? Para que no los confundan con otros contenedores que hay de ropa usada en las calles de sus ciudades, que hacen negocio con ella y no dignifican a la persona. Y les vamos a explicar por qué. La ropa de estos contenedores llega a una planta de reciclaje, como esta, por ejemplo, y allí en la ropa es donde se da esa segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque el 35% de la ropa que llega a estas plantas de reciclaje se recicla y se convierte en ¿qué? En paneles aislantes para la construcción, en hilos también, en alfombras, en trapos. ¿Qué pasa con el otro 65% restante? Que se clasifica según sea ropa, calzado o bolsos, según la calidad de la prenda, según sea el género, para hombre o para mujer, o según la talla si también es para niño. Bueno, pues hecho todo esto, les tengo que decir que hay 3 plantas de reciclaje en toda España y que se ha conseguido con este proyecto de Cáritas en el primer año, porque estamos de aniversario, estamos de celebración, pues tratar 32.000 toneladas de ropa. Ahí es nada. Y después viene la última fase del proyecto, porque todas estas prendas que se clasifican y se reciclan, pues llegan a las tiendas de Moda Re. Bueno, pues ahí podemos hacer 2 cosas. Podemos comprar la ropa en esa tienda de Moda Re o también podemos donar directamente. ¿Por qué? Porque las personas necesitadas, las personas en riesgo de exclusión o que viven ya en exclusión social no se pueden permitir muchas veces comprar esa ropa. Bueno, pues les van a dar un vale en la parroquia y ellos con ese vale van a llegar a la tienda, van a elegir la prenda que quieren, se la van a probar y se la llevan gratis. Y un dato que les tengo que dar, en este año se han donado 250.000 prendas a personas vulnerables que lo necesitaban. ¿Qué conseguimos con todo esto, José Luis y Ana, y ustedes espectadores? Bueno, pues en primer lugar, dignificamos a la persona. ¿Por qué? Porque en vez de ir al ropero de la parroquia, pues va a ir directamente a la tienda, puede elegir la ropa que quiera, se la puede probar y se la lleva a su casa. En segundo lugar, vamos también a cuidar la tierra, a cuidar el planeta. ¿Por qué? Porque gracias al reciclaje, que se les ha explicado, no emitimos 850.000 toneladas de CO2 y también nos ahorramos 39 millones cúbicos de agua. Y en tercer lugar, y lo más importante, damos trabajo a personas que lo necesitan, porque Cáritas ha dado empleo ya en este último año a 750 personas, 380 de ellas en exclusión social. Así que vamos a ver todo esto, vamos a verlo porque nos hemos ido a una de esas plantas, a una de esas tiendas, de la mano de nuestro compañero Marco Chiazza. No se lo pierdan. Cáritas promueve la reinserción laboral y la economía social a través de Moda Re, un proyecto surgido en 2018 de la mano de la Fundación Formació i Treball y destinado a la reutilización, el reciclaje y la venta de ropa usada. Actualmente hay un gran problema con todo lo que es el tejido y con la ropa. Por eso es muy importante concienciar a la gente de que den su ropa a proyectos sociales. Con Cáritas Común lo que se quiere es que haya un programa transparente, por lo cual la gente tenga la seguridad de que esa ropa va a proyectos de entrega social y que se crean puestos de trabajo. Moda Re ya ha recaudado en su primer año más de 32.000 toneladas de ropa usada, que ha ido a parar a plantas como la de San Esteve de Sesrovires, donde se prepara la ropa para su reutilización en un proceso que permite ahorrar además 39 millones de metros cúbicos de agua y 850.000 toneladas de CO2. Actualmente tenemos 3 cadenas de producción, estamos seleccionando unos 35.000 kilos diarios, estamos puestos de trabajo a más de 100 personas. El proceso de selección, primariamente lo que hacemos es seleccionar por tipología y luego por calidad.
de manera que así sacamos distintos tipos de calidades y van a distintos proyectos. Ya pueden ser proyectos de entrega social, a proyectos en tiendas nuestras. Bárbara es una de las 380 personas que estaban en riesgo de exclusión laboral y que ahora es parte imprescindible de un proyecto que ya ha creado 750 puestos de trabajo. De momento estoy de apoyo a la parte de almacén de crema, o sea que es la ropa que está en buen estado, que viene con etiqueta y todo, entonces hago el apoyo logístico a otro compañero. Hasta 100 puntos de venta en toda España se encargan de vender la ropa de segunda mano. Tiendas como Roba Amiga en pleno centro de Barcelona, en las que se apuesta por la reinserción social. Bueno, Botiga Amiga surge de la necesidad de crear puestos de trabajo para hacer inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social. Empezamos, por supuesto, con una tienda y ahora ya, de momento tenemos 12, de próximas aperturas, 2. Y cada vez hay más personas que están comprometidas con el medio ambiente y el consumo responsable. Nuestro perfil de clientes puede ser cualquier tipo de persona. Cada vez más se acercan personas jóvenes, universitarios, gente que le gusta la ropa de segunda mano, pero también personas que entienden la labor social que nosotros desarrollamos. Y ese es un público que se fideliza mucho. Moda-Re está presente en 30 diócesis y en tan solo un año y hay 700 voluntarios que se dejan la piel para luchar por el empleo social y el cuidado ambiental con un innovador modelo de economía solidaria y sostenible. Les ha gustado, ¿verdad? Bueno, pues para que nos cuente más detalles sobre Moda-Re, ese proyecto maravilloso de Cáritas, tenemos con nosotros al director de Acción Social, a Francisco Lorenzo, que nos acompaña. Gracias por venir. Gracias. Yo tengo una primera pregunta, sobre todo daros la enhorabuena por este proyecto maravilloso, muy inteligente, que dignifica a la persona y que ya tenéis más de 70 tiendas abiertas en toda España de Moda-Re, pero ¿cuántas más vais a abrir este año? Bueno, paso a paso, pero mira, hace poquito hemos abierto en Úbeda, en Jaén. En breve vamos a tener tienda en Madrid, que se ha incorporado más tarde, vamos a tener tienda nueva en Toledo. Bueno, pues paso a paso tiene que ser un proyecto que crezca, pero que crezca de una forma razonada, razonable y sostenida, ¿no? Para que nuestros espectadores puedan saber cuál es vuestra tienda. ¿Tenéis una marca única en la red de tiendas que van a vender este tipo de ropa? Que ellos sepan, estas son las tiendas de Cáritas, son tiendas de segunda mano, ayudo a crear este tipo de empleos. ¿Tenéis una marca, un nombre? El proyecto común es Moda-Re, Moda-Re con sus características y sus particularidades. Plantas, eso es, Moda-Re es. Luego hay cada empresa de inserción generada por Cáritas, por la Cáritas local, por la Cáritas de la diócesis, tiene su nombre, pero dentro de un gran proyecto común que es Moda-Re. Bueno, la verdad es que, claro, después de visto todo el mundo es listo y ahora nos explica Susana cómo funciona Moda-Re, que es una idea que la verdad que lo tiene todo, porque genera puestos de trabajo, ayuda a personas en estado de necesidad, dignifica a esas personas, permite una segunda vida a prendas que a veces utilizamos y que no sabemos qué hacer con ella. Lo tiene todo la idea, pero claro, insisto, después de visto todo el mundo es listo, pero todo esto tiene un origen. Claro. ¿De dónde surge? ¿Cuál es la idea que os dice, vamos a montar esto? Bueno, esto surge de algo tan de Cáritas, de hace tantísimo tiempo, como es, llevamos la ropa a la parroquia, que siempre hay gente que viene a la parroquia y necesita ropa. Que nos encontramos en un proceso que ha ido creciendo, que se ha ido, bueno, pues cobrando su propia evolución, ¿no? Pues que cuando la gente, en lugar de ir a un espacio donde solo van gente con problemas, sino a un sitio normalizado, a un sitio chulo, bonito, estéticamente, a una tienda chula, donde hay ropa buena, donde puede elegir, donde se encuentra con personas que tienen situaciones muy diferentes, comenzamos a esa sensación de normalidad que muchos dispositivos la gente no tiene, ¿no? Y empezamos a dignificar. Vemos además que hay un problema, es que generamos mucho residuo. Igual que lo hacemos con el plástico, lo hacemos con la ropa. Eso es un problema que tenemos como sociedad. Nos tenemos que meter a darle una vuelta a esto, ¿no? Por temas de sostenibilidad. Y entonces empezamos a pensar en la ropa buena, poder ofertarla a la gente que la necesita y a la gente que apuesta por la reutilización, en lugar de por consumir constantemente y generar más residuo. Y luego, además, con otra ropa que no está en buen estado, que no podemos comerciar ahí, buscar una salida que genere ingresos y que genere puestos de trabajo. Pero os habéis convertido en una industria. Es que esa planta es una industria. Claro. Ahora, yo lo que te pregunto es, hay muchas empresas que se dedican a esto. Al margen de ese fin altruista,
Sí. que crea empleos para gente necesitada, que da ropa a gente que no tiene para comprarla, al margen de ese fin altruista, ¿qué os diferencia? ¿Qué tenéis en común y qué tenéis de diferencia con esas otras industrias que se dedican legítimamente, por supuesto, al reciclaje de la ropa? Claro, yo creo que hay un término que no es una declaración de intenciones, sino que es un reconocimiento oficial que tiene que hacer la administración pública, que es el de empresa de inserción. Y eso, ya digo, no es una declaración de intenciones, somos un poquito sociales, o te lo reconocen o no te lo reconocen, y tienes que cumplir 3 características. Una, más de la mitad de las personas que tienes contratadas tiene que venir de ámbitos con problemáticas sociales, bueno, pues de la exclusión social, gente que a día de hoy no se puede incorporar al mercado laboral, que necesita desarrollar capacidades y entrenar, pero en el propio trabajo, no tanto curso, sino en el propio trabajo. Esa es una característica fundamental, al menos la mitad de las personas contratadas del ámbito de la exclusión social. Después, detrás, una entidad social. No basta que destines una parte a fines sociales, un 10%, un 15%, no, tiene que haber una entidad social que dé acompañamiento, sin ánimo de lucro, que dé acompañamiento a estas personas. No solo necesitan aprender, desarrollar habilidades, sino además otra serie de problemáticas que pueden aparecer, estar acompañadas y tratadas, por decirlo de alguna forma. Y un tercer elemento, no puede haber beneficios. Todo lo que generamos de ingresos, absolutamente todo, se tiene que reinvertir en el proyecto. Todo. No puede haber reparto de ningún tipo. Y yo creo que esas 3 características es lo que hacen que una empresa de inserción tenga un valor añadido respecto a otras empresas. De todas formas, supongo que os dais cuenta, Francisco, de que os habéis metido en un problemón. Problemas que, de todas formas, en Cáritas os encantan este tipo de problemas. Es que todo el mundo va a pedir, oye, yo quiero cerca de mi ciudad una de estas tiendas. Tenéis ya un plan de desarrollo, ¿no? Un plan de expansión. En muchos problemas. Estos os encantan. Fíjate, un problema que también nos metemos es que hay gente que dice, oye, pero con la ropa usada vosotros hacéis negocio. Lo que estamos haciendo es, de un residuo, generar puestos de trabajo. Evidentemente, cuando tenemos la imposibilidad, y además es que no queremos, de repartir nada, sino de volver a reinvertirlo, es donde está justificado. Y claro, ahora tenemos el problemón de que hay gente que quiere necesita... No hay rentabilidad económica, hay rentabilidad social y humana. Sin duda alguna. Oye, gracias por traernos esta iniciativa aquí. Gracias, Susana. Gracias. Moda Re. Cada vez lo van a ver en más ciudades. Moda Re, no se olviden. Gracias a vosotros. Gracias, Francisco.